hoy día vamos a empezar una serie de la confesión de fe. ¿Cuál es nuestra base? ¿Dónde estamos parados nosotros para empezar este estudio? Y si hablamos de revelación, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa revelación? Entonces, sin lugar a dudas, hermanos, y esto para que quede claro desde el principio, y no en vano, la confesión de fe empieza por donde debe empezar, con las Santas Escrituras. Esta es nuestra base. No vamos a hablar, no vamos a decir nada que no esté en las Santas Escrituras. No vamos a decir cosas nuevas, no vamos a traer revelaciones nuevas, únicamente lo que Dios, por el Espíritu Santo, ha dejado escrito en su santa palabra. Claro, nosotros tomamos comentarios de otros hombres que Dios ha usado, muy buenos, ¿no es cierto?, que nos ayudan a entender un poco mejor de pronto el tema de estudio, lo que estamos haciendo. La confesión, precisamente, dicho sea de paso, la confesión surgió precisamente ante la persecución de la iglesia. Bueno, en principio, todas las iglesias que habían salido o que no tenían nada que ver con Roma fueron perseguidas. Estoy hablando del siglo XVI y XVII, tiempos de la Reforma, ¿no es cierto? Y posterior a la Reforma. Las iglesias reformadas, bueno, entonces eran presbiterianas, pero también los anabautistas y los anglicanos, todos ellos eran perseguidos por el gobierno, porque el gobierno era de Roma, ¿no es cierto? Entonces, ellos fueron perseguidos y ellos dijeron, no, tenemos que sentarnos y ponernos de acuerdo cuáles son esos puntos, esas doctrinas básicas que nosotros como iglesia creemos y ponerlo por escrito en un documento para que ellos nos respeten y vean que nosotros no somos simplemente rebeldes, en otras palabras, ¿no es cierto? Sino que ellos vean que nosotros tenemos argumentos y argumentos en base a las Escrituras. Y así fue como se reunieron. Una de las primeras confesiones pues fue la confesión de Westminster, que es la confesión hasta el día de hoy de nuestros hermanos presbiterianos, ¿verdad? También está la confesión belga, la declaración de Savoyard. Luego también salió la confesión bautista de 1677 y finalmente salió la confesión bautista de fe de 1689. La confesión bautista de fe se basó principalmente en la confesión de Westminster. ¿Por qué? Porque los anabautistas creían en gran parte lo que los presbiterianos o los reformados creían, ¿no es cierto? Entonces ellos dijeron, bueno, se sentaron, se reunieron los bautistas, los anabautistas entonces, y revisaron el documento de Westminster y dijeron, no, pues en realidad estamos de acuerdo en en muchos de los temas que exponía la confesión de Westminster, pero hubo un par de diferencias. Estoy hablando en general, ¿no es cierto? Y no voy a profundizar. Pero hubo un par de diferencias, sobre todo en cuanto al gobierno de la iglesia y en cuanto al tema de los pactos, que bueno, nosotros como iglesia precisamente lo acabamos de ver, ¿no es cierto? Entonces hubo una diferencia en esos dos temas, el gobierno de la iglesia, en el tema de los pactos, que no solo es los pactos, sino que afecta también el asunto del bautismo, ¿verdad? Bautismo de infantes. Entonces, los anabautistas no compartieron esos dos temas en general y ahí fue donde ellos dijeron, aquí sí nosotros vamos a poner por escrito cuál es nuestra posición a la luz de las Escrituras. Bien, eso es nuestra confesión bautista de fe. Así que al empezar debemos hacernos esa pregunta, ¿no es cierto? ¿En qué creemos? Y esa pregunta es importante porque, y yo he escuchado a algunos hermanos, incluso aquí mismo, que se me han acercado a preguntar, o comentarme más bien y decirme,
hay veces me hacen la pregunta que nosotros qué creemos, o que por qué nos llamamos bautistas reformados, ¿no es cierto? Y claro, yo no espero que usted vaya y le presente toda la confesión de fe, ¿no es cierto? Pero sí, esto nos ayuda a nosotros, como les decía al principio, a que tengamos una identidad, ¿verdad? Una pauta, una guía general de lo que nosotros como bautistas reformados creemos, ¿no es cierto? Y sobre todo, y en esto voy a insistir mucho, y sobre todo a la luz de las Escrituras. Entonces, por ejemplo, nosotros creemos en la total y absoluta suficiencia de las Escrituras para la salvación. O sea, ellas son todo suficiente. No necesitamos otra revelación. Eso es algo básico que por lo menos todos los que estamos aquí debemos tener claro, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a ver precisamente en el primer capítulo, la suficiencia de las Escrituras. Entonces, puntos como esos son los que nosotros debemos tener claro, presentes siempre. Ahí un texto que puse, esta fue una copia de una foto que encontré en la internet de la Confesión de Londres de 1689, pero me llamó la atención el texto que tiene de Jeremías 6:16, donde dice: preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Como decía, y otra vez el pastor Ricardo, esto que nosotros vamos a estudiar no es algo nuevo. Es lo mismo que los apóstoles enseñaron a la iglesia. Bueno, el intento de los teólogos por sistematizar las doctrinas no es otra cosa que tomar los temas de los apóstoles, que los apóstoles escribieron en sus cartas, y ponerlos por orden. Es básicamente eso. Los apóstoles escribieron cartas, pero, ¿verdad? Eso fue todo. Y las mandaban a las iglesias y a los pastores. Pero las cartas que ellos mandaban, vamos a decir, no estaban en un orden sistemático. Y eso es todo lo que hacen los teólogos, sistematizar o poner en orden los temas que los apóstoles trataron. Pero no es nada nuevo. Lo que nosotros creemos fue lo que Calvino creyó, pero no creemos en esto por Calvino, sino porque lo que Calvino creyó fue lo que San Agustín creyó, pero no lo creemos porque San Agustín lo creyó, sino que San Agustín creyó eso porque los apóstoles lo escribieron por inspiración divina. Entonces eso sí tiene peso para nosotros, ¿verdad? Por eso ese versículo me llama la atención. Preguntad por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el momento que alguien se pare a decir algo nuevo, entonces ahí hay que pararnos, como nos decía el profesor, y decir: momento, aquí no lo queremos. Ok, hermano. Entonces, esto como una breve introducción a la confesión de fe. Yo sé que pudiéramos decir muchas cosas más, hay muchos ejemplos. Spurgeon también hace una introducción, en fin, todos hablando acerca de la importancia de la confesión, ¿verdad? Pero yo creo que hasta aquí por lo menos hemos dicho lo suficiente y lo necesario para que veamos la importancia de empezar nuestro estudio. Y vamos a entrar en materia de una vez. Nuestro primer capítulo en la confesión de fe, como les dije hace un momento, es de las Santas Escrituras. Y otra vez, esto es de suma importancia que empecemos por la base. Bueno, hermano, de hecho, lo más importante que sucedió en el siglo XVI con la Reforma fue que unos hombres iluminados por el Espíritu Santo volvieron a las Escrituras. Eso fue todo lo que pasó.
Si nosotros tomamos el caso de Lutero, ¿por qué Lutero se levantó en contra de la iglesia de Roma? ¿Y de dónde sacó que ya no estaba de acuerdo con la venta de indulgencias y con el purgatorio y con la adoración a María y con todas estas cosas? ¿De dónde Lutero sacó esas nuevas, entre comillas, ideas? Pues no son tan nuevas como les dije. Fue a la fuente, fue a las Santas Escrituras. Fue allí donde se dio cuenta que la salvación es totalmente gratuita y por gracia, que el hombre no necesita hacer absolutamente nada para ganar su salvación. Pero, ¿qué fue lo que a Lutero le enseñó y lo movió a hacer todo lo que hizo? El conocimiento de las Santas Escrituras. Así que esto es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos como base el conocimiento de las Santas Escrituras. Y por eso, como les dije, vamos a empezar como hace la confesión con este tema. El primer párrafo de este capítulo es muy extenso, así que yo lo he dividido en varias partes. Aquí tengo solo la primera parte del primer párrafo de la confesión. Y empieza allí diciendo: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aquí hay bastante contenido, ¿no es cierto? Dice, las Sagradas Escrituras constituyen la única. Esa palabra es importante, porque quiere decir que no hay otra, que es única, que no necesitamos ninguna otra revelación, que una vez se cerró el canon de las Escrituras, ya no necesitamos otra revelación, otra regla. Así que esto es importante. Bueno, incluso antes de que se cerrara el canon ya estaba pasando eso, ¿sí sabían? Si volvemos a los tiempos del Señor Jesús, ¿quiénes creen ustedes que ya habían quebrantado esta regla o esta norma? ¿Quiénes habían quebrantado esta norma? Los fariseos. Porque, bueno, aquí estamos diciendo que las Santas Escrituras es la única. ¿Y qué había pasado con los fariseos? Bueno, ellos tenían esto más, ¿no es cierto? Reglas de hombres. Y esto es importante, por eso les digo, esa palabra única es importante, porque esta es la única, no hay otra. Esta es la única regla. Pero no solamente es la única, sino aparte es suficiente. Es suficiente. Otra vez, no necesitamos más. No es que esta se queda corta en algo. No, es suficiente para todo lo que quiere enseñarnos. Y ahorita vamos a ver específicamente cuál es su propósito principal o qué es lo que quiere enseñarnos principalmente. Es suficiente, segura. Podemos estar confiados en las Escrituras. No podemos confiar en nosotros mismos, en nuestro corazón, porque nos engaña, ¿no es cierto? Es perverso y nos engaña. No podemos confiar en nuestro mejor amigo. De repente los intereses cambian y me traiciona. Bueno, la Biblia misma dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no es verdad? En la única palabra que podemos nosotros estar seguros y confiados es en las Santas Escrituras. Pero no solo es única, es suficiente y segura, sino que es infalible. Infalible, no tiene error.
y es autoritativa, porque lo que dice es por inspiración divina. Eso lo vamos a ver más adelante también. Es infalible. Bueno, la Iglesia de Roma tiene por infalible la palabra del sumo pontífice o del Papa cuando es cátedra, ¿no es cierto? Imagínense eso. En otras palabras, lo que la Iglesia o los católicos creen es que cuando el Papa está dando cátedra es como si fuera Dios mismo. Es palabra de Dios. Es más o menos la idea que ellos tienen. Pero hermanos, la única, suficiente, segura e infalible regla es las Santas Escrituras. Todos los demás nos equivocamos. Todos los hombres. Pero ahí no termina la idea. Ahorita vamos a ir a los textos, por supuesto. Sino que sigue diciendo allí, segura e infalible de todo conocimiento. Ahora, esa palabra también es importante. Lo primero que ocurre cuando una persona escucha la palabra de Dios es que conoce, ¿no es cierto? Hay un proceso en el intelecto. Eso es lo primero que ocurre cuando uno escucha la palabra de Dios. Así que esa palabra conocimiento es clave. También hace unos domingos, en uno de los sermones, estuvimos hablando de la importancia de conocer, ¿no es cierto? De conocer las Sagradas Escrituras. Porque el conocimiento de las Sagradas Escrituras, como veremos ahorita, es lo único que nos puede liberar a nosotros. El conocimiento de las Santas Escrituras es lo único que nos puede salvar. El conocimiento de las Santas Escrituras es lo único que nos puede santificar. El conocimiento de las Santas Escrituras es lo único que nos puede hacer semejantes cada vez más a Jesucristo. Esa palabra conocimiento es bien importante. Y como les dije, siempre que escuchamos la palabra de Dios, lo primero que ocurre es un proceso en nuestra mente. Conocemos al Señor y lo que Él quiere para nosotros. Pero no solamente de conocimiento, sino de fe. También el apóstol en Romanos 10 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así que vamos viendo aquí varias cosas importantes. Las Santas Escrituras son la única, suficiente, segura, infalible norma o regla de todo conocimiento. Fe ya tiene que ver con creer, ¿no es cierto? Con el hecho de creer. Pero para creer, pues hay que conocer primero. No podemos creer en alguien que no conocemos, ¿no es cierto? Primero se nos tiene que explicar el Evangelio para que nos haga sentido. Y entonces viene la fe. Claro, todo esto es obra del Espíritu Santo también, porque muchos pueden escuchar y no entender como quiera. Pero ese es el proceso. Conocimiento, fe y obediencias salvadores. Ya sabemos que la obediencia es el compañero íntimo de la fe, ¿no es cierto? Que no puede haber fe sin obediencia. Pero mira cómo termina este primer punto. Hablando de conocimiento, fe y obediencia salvadores. Salvadores. ¿Y por qué subrayo esa palabra? Y aquí, bueno, de hecho, sí, aquí sí quisiera que alguien participara o me dijera, ¿por qué creo que subrayo esa palabra Salvador ahí? Señala salvadores porque es lo que genera la obediencia a la palabra de Dios. Una vez que el Espíritu Santo nos ha revelado en nosotros la eficacia de la palabra, es lo que conlleva, es lo que emana de esa convicción, es la obediencia salvífica a la palabra de Dios. Okay. Es un fruto de la palabra. Ok, está bien. Es un fruto. ¿Algo más aquí, hermano?
Dice la palabra que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Convierte el alma. Exacto, o salva, ¿verdad? O salva. Ok, ¿algo más? Ok, hermano. Voy a hacerles otra pregunta que es muy obvia, pero hay que hacerla. ¿Son las escrituras suficientes, seguras, infalibles en cuanto a todo conocimiento, por ejemplo, de astronomía? ¿O en cuanto a todo conocimiento de medicina? ¿O de política? ¿O de educación? Bueno, en fin. Y claro, aún esos temas de alguna manera están ahí, queramos o no, ¿no es cierto? Los cielos cuentan la gloria de Dios, por ejemplo. ¿Por qué está todo el universo con tantas estrellas y galaxias? Como alguien diría, ¿no es un desperdicio todo ese vasto universo? Bueno, no, porque Dios lo hizo para sí mismo, para su propia gloria. Así que bueno, hay algo ahí, ¿no? De esas materias. Pero estamos hablando aquí, hermanos, de que las Santas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. ¿Cuál es el propósito principal por el cual Dios haya querido revelarse a sí mismo? Porque estamos hablando de eso, de una revelación, y ahorita vamos a ver más adelante el punto. Pero ¿cuál es el propósito principal de que Dios se haya querido revelar a sí mismo y dejarnos por escrito lo que Él quiso revelar de sí mismo? Pues precisamente eso, la salvación. Son suficientes en cuanto a todo conocimiento, fe y obediencia salvador. Es decir, que todo lo que nosotros necesitemos para creer, para vivir esta vida, a la luz de la palabra de Dios, todo está revelado en este libro y no necesitamos más nada. Otra vez, son suficientes en cuanto a eso, porque ese es su énfasis principal. El centro de las Santas Escrituras no es otro que Cristo mismo. Eso es importante. Así que, claro, si quieres estudiar astronomía o medicina o política, pues, claro, ahí están las universidades. Ellos creo que son más expertos en cuanto a todos esos temas. No precisamente vas a prepararte en medicina leyendo la Biblia solamente, ¿no es cierto? Pero estamos hablando aquí del tema principal que compete a nuestras almas. Esta es la otra, el tema. Cada quien trabaja en algo, ¿no es cierto? O se ha preparado en algo y, en fin, porque le gusta y porque esa es su fuente de trabajo, en fin. Y eso es importante para cada quien, ya sea el constructor, ya sea el conductor, ya sea el médico, el abogado, el que sea, ¿no es cierto? Eso es importante para ellos. Pero ¿cuál es el tema más importante y que no solo le interese a unos y no a otros, sino que nos interesa a todos? ¿Cuál es el tema más importante por el cual todos los hombres deben estar en esa búsqueda continua y permanente? Estamos hablando de lo más importante, estamos hablando de la salvación. Sí, hermano. Sí, nada más para poner eso, para dar una idea más de lo importante que es la salvación, de lo que estás hablando es, por ejemplo, en este mundo, una de las personas más respetadas y de las gentes mejor pagadas en todo el planeta, por ejemplo, es tanto las personas que
que los doctores especialistas en enfermedades, como todos los científicos que investigan y descubren las medicinas. Los hombres que tienen patentes de medicinas como la Tylenol y todo eso, están ganando dinero de una manera descomunal. No saben qué hacer con tanto dinero. Y no solo ganan dinero, porque también los traficantes lo hacen, sino que son respetados en todo el planeta. Son los hombres más reputables. ¿Por qué? Porque cuidan la salud del hombre. Pero imagínate, el tema que tú estás tratando, estás hablando de vivir eternamente y no morir nunca y ser feliz para siempre. Imagínate, y ese es el tema que está tratando ahorita. Y eso es lo que está ahí, la salvación del alma, la salvación eterna, donde el hombre no moriría nunca, no se ocuparía medicina jamás, porque ahí está el árbol de la vida. Y eso es algo tan importante y tan despreciado por el hombre, por falta de la fe. Es correcto. Yo pienso, hermanos, y lo digo honestamente, que o no hemos llegado a una comprensión real de la importancia del Evangelio para nuestras vidas, o peor aún, lo estamos despreciando. O no hemos llegado a una comprensión suficiente de la importancia del Evangelio para nuestras vidas, o peor aún, lo estamos despreciando. Y digo esto, como dice el pastor Ricardo, precisamente por eso. ¿Qué no hacemos nosotros, honestamente, cuando se trata de nuestra salud, no es cierto? Buscamos en lo posible los mejores médicos, ¿no es cierto? Que traten con el caso. Queremos el mejor tratamiento, la mejor medicina. Pagamos lo que sea. Bueno, algunos se endeudan y, en fin, hasta mueren y la deuda queda. Todo por la salud, ¿no es cierto? Y claro, no estoy diciendo que esté mal cuidar la salud. Obviamente también debemos cuidarla. Pero estamos hablando aquí de algo infinitamente más importante que la salud misma. ¿Sí? Porque, ahí sí, perdón que se los diga, pero tarde que temprano todos vamos a morir. Y por más que nos cuidemos, ¿no es cierto? Y aún los que lleguen a más ancianos, con trabajo y lo hacen. Pero el alma nunca va a perecer. Eso es lo más importante de todo. No solo para esta vida, sino para siempre. ¿Ven de qué estamos tratando y hablando este día? Y de lo que vamos a estar hablando a lo largo de todo este estudio. Estamos hablando de lo que más valor y peso debe tener para nosotros. Vamos a ir rápidamente, ahora sí, a los textos que tenemos allí para que miremos a la luz de las Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Este es un texto quizá conocido por muchos, espero. Pero no solo espero que sea conocido, sino que entendamos lo que se está diciendo allí. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 en adelante dice, aquí Pablo le está escribiendo a Timoteo, ¿verdad? Y le está diciendo a él que desde la niñez, bueno, si leemos desde el 14 de hecho, dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Él estaba convencido de que eso era la verdad. ¿Y qué era eso de lo cual se había persuadido? Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Noten, no había otra cosa más importante que Timoteo, de lo cual pudiese estar convencido o persuadido, sino de las Sagradas Escrituras.
las cuales te pueden hacer sabio, escuchen, no para ser un buen doctor, un abogado, político, no, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que las Escrituras, como estamos viendo, son la única, suficiente, segura e infalible regla de conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Son la única que capacita, esa sería otra palabra, sinónimo allí donde dice que nos hace sabios, ¿no es cierto? Que nos capacita, que nos da el conocimiento suficiente en cuanto a qué? En cuanto a la salvación o para la salvación. Y aquí agrega lo más importante, que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces, vamos viendo, ¿no es cierto? ¿De qué se tratan las Escrituras? De mostrarnos a Cristo. Ese es el propósito principal. Y ya entonces, luego, versículos 16 al 17, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto vamos a verlo luego más en detalle. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nos da un conocimiento salvador, las Escrituras. Pero no solo eso. Aquí dice, nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. Bueno, ese, hermanos, es el proceso a través de la cual las Santas Escrituras nos hacen sabios para la salvación. Nos enseña, primero recibimos el conocimiento del Evangelio, nos redarguye cuando la palabra de Dios nos afecta a nosotros, y claro, esto por el poder del Espíritu, nos redarguye, nos corrige, es decir, nos cambia, nos transforma nuestra mente, nuestro corazón, nos corrige y nos lleva hacia donde quiere llevarnos. Y nos instruye en justicia para que sigamos viviendo en santidad. Todo eso es parte de la sabiduría que las Santas Escrituras nos proveen para la salvación. ¿No ven? Isaías capítulo 8, versículo 20. Vamos a ir. Este ya es un texto del Antiguo Testamento. Pero para que veamos que esto de la suficiencia de las Escrituras en cuanto a nuestra salvación está por todos lados. Isaías 8, versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Ven que no hay otra regla en cuanto al conocimiento, fe y obediencia salvadoras? Es únicamente conforme a esta que nos ha revelado nuestro Dios. Si no, dice allí, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No hay otra manera. Evangelio de Lucas. Volvamos al Nuevo Testamento, Lucas, capítulo 16, versículos 29. Bueno, aquí estamos en el contexto de la parábola del rico y Lázaro, ustedes saben. Y el rico estaba en un lugar de tormento, ¿no es cierto? Quería que Lázaro fuera y le mojara la punta de la lengua con agua, pero eso no era posible. Entonces, bueno, desde el versículo 27, mire la petición que le hace el rico a Abraham, porque está hablando allí con Abraham. Le dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, o sea, que envíes a Lázaro, ¿verdad?
porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ven que eso no es fantasía, es una realidad. El infierno existe. Ese también es otro de los temas de las Escrituras, por cierto. Pero bueno, era tanto el tormento que estaba experimentando este hombre que no quería que sus hermanos vinieran a ese lugar también, ¿verdad? Y dice, envía a Lázaro, versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Óiganlos. En otras palabras, las Escrituras son suficientes. Y no solo eso, él entonces dijo, siguió argumentando, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. El rico creía que si ocurría algo extraordinario, como que un muerto se parara y fuera a predicar el evangelio, ellos se iban a convertir. ¿Y qué le dice Abraham? Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Así que no hay nada, hermanos. Por más espectacular que sea el show, en un lugar para persuadir a la gente a que crean y se conviertan, no sirve para nada. A Moisés y a los profetas tienen. Bueno, nosotros ya tenemos la revelación final y completa. Y es suficiente. Porque aunque a uno se levanten los muertos, no creerán. Pero, como les dije hace un momento, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esta es toda suficiente para ser salvo. Y Efesios 2:20, rápidamente allí. Efesios 2:20. ¿Cuál es nuestra revelación final y completa? En la cual nosotros creemos, dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sobre lo que ellos nos dejaron por escrito, edificados sobre ellos, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es el centro de las Escrituras, lo he dicho. Y la palabra final, los apóstoles. Así que, hermanos, no necesitamos otra revelación, no necesitamos otra escritura, otro testimonio. Yo no sé, yo creo que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, así sea por televisión o lo que sea, testimonios extraordinarios de gente que ha estado en el más allá y vuelven a más acá. Pero cualquier testimonio, por fenomenal que sea, de nada va a servir. Lo único que nosotros necesitamos para creer y para vivir es las Santas Escrituras. Y gracias a Dios, hermanos, miren, nosotros estamos en un mejor tiempo que lo que estaban nuestros hermanos en el antepasado. Ellos solo tenían a Moisés, ¿no es cierto? A los profetas en tiempos de Jesús. Bueno, ahora nosotros tenemos a Moisés, a los profetas, a Cristo mismo y a los apóstoles. No necesitamos más nada para ser salvos. Bien, hermanos, no sé si todavía les queda alguna pregunta o algún comentario antes de terminar. Paramos los versículos Isaías 8:20, Lucas, hablaron de lo mismo, ¿verdad? Ajá. Pero si vemos cómo lo explica la doctrina apostólica, segunda de Timoteo y Efesios, es increíble la diferencia, ¿te fijas? Uh-huh. Por eso, como dices tú, ahora somos más afortunados porque tenemos la revelación completa.
y a Cristo como centro. Ya vino Cristo y ya hizo la obra de salvación. Entonces es increíble la diferencia, lo claro que hablan esos textos. Yo me sorprendí cuando vi ahorita Efesios 2:20, lo claro que dijo todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Tanto eso como el verso más famoso, que todo mundo lo dice y no lo hace, que es 2 de Timoteo 3:15, ¿verdad? Que es el más famoso para hablar que las escrituras son suficientes, pero como dices tú, eso lo dicen, pero a la mera hora no lo hacen. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Es como encontramos en la palabra de propio nuestro Señor Jesucristo en Juan 5:39, cuando Él le manda, dice, escudriñad las escrituras porque en ellos parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No hay otra fuente de información que nos pueda dar una mayor revelación como la que ya tenemos a través de la palabra de Dios. Así es. Ese sería otro versículo muy importante ahí. Muy bien. Muy bien. Ok, hermanos. Creo, digamos, el tema de hoy no estuvo difícil. Y creo que todos estamos de acuerdo en lo que hemos dicho hasta ahora, ¿verdad? Así que vamos a orar para cerrar esta parte. Padre nuestro, gracias te damos por permitirnos empezar este estudio nuevamente. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Toda ella es verdad. Y así lo creemos. Te suplicamos, Señor, convéncenos por tu palabra y por tu Espíritu. Necesitamos, Señor, esa ayuda divina, porque separados de ti nada podemos hacer. Oh, Señor, te rogamos, sigue hablándonos a nosotros en este día a través de la predicación. Te rogamos, oh Señor, guárdanos de hacer el mal en este tu día santo, por Jesucristo. Amén. Amén.